Esta noche nos acompaña desde Santa Cruz el doctor Cleto Cáceres, presidente del Colegio Médico de Bolivia. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Hora 23. Un saludo muy cordial a toda la masiva audiencia y a sus órdenes pues para las consultas que tenemos previstas hoy. Muy bien. Doctor, antes que nada, ¿cómo está la situación en Santa Cruz? Bien, no ha aumentado el número de casos. Evidentemente se está haciendo una medida de salud pública bastante rigurosa, que es evitar justamente el contacto de las personas susceptibles con las sanas. Y evidentemente hay que aplaudir también la medida del gobierno, que justamente con todas estas medidas está logrando controlar y evitar la difusión de este coronavirus. Evidentemente la medida de distanciamiento social, el quedarse en casa, guardarse en casa, puede evitar que el virus se propague. Al menos en países que ya están tratando de salir de esto, se ha comprobado que es así. Correctamente, justamente en la primera medida, ustedes saben cómo empezó, se trata de controlar in situ la enfermedad. Más sin embargo, cuando se ve la explosión de esta, la velocidad con que se contagia, se transmite a otras personas, entonces entran medidas que son de profilaxis para evitar la diseminación. Peor aún cuando esta epidemia ha logrado salir ya de un país y ha logrado invadir otros continentes, prácticamente como la que estamos viviendo ahora, que ya es una pandemia. Es decir, estamos con una enfermedad en todo nuestro planeta Tierra. En algunos países ya han tomado la decisión de cerrar definitivamente sus fronteras, otro parcialmente. Nosotros también lo estamos haciendo parcialmente porque siguen ingresando viajeros por aire, por tierra a nuestro país, y también de países que en este momento tienen contagio, ¿no es cierto?, con el coronavirus. Dentro de los protocolos internacionales justamente están estas medidas, y obviamente que tenemos recuerdo de muchas otras que nos sirven como antecedentes de lucha contra estas pandemias. Entonces no queremos repetir como en otras circunstancias, como sucedió cuando empezó con la gripe el año 1887, ¿no es cierto? Del total de la población, prácticamente la mitad, y la mortalidad fue un tercio. Entonces, con los medios de comunicación que tenemos ahora, con el desarrollo de las comunicaciones, etcétera, y la acción, sobre todo oportuna, de los medios de comunicación masiva, nos permite prácticamente llegar a cada hogar, a cada familia, indicándole las medidas profilácticas que debe cumplir. Obviamente esta tarea no solamente es de quienes educan, sino también de los que son educadores, es decir, de la gente que está escuchando y que debe acatar estas medidas para evitar que esta patología se irradie y crezca más. Doctor, esto para que la población sepa, porque hay muchas dudas con relación a cómo es la prueba que se tienen que realizar para saber si uno es positivo o no con relación al COVID-19. ¿Es a través de sangre o es a través de una muestra de la garganta? Se saca una muestra de la mucosa, ¿no? Y también de la garganta, del fluido que se tiene. Entonces esto se lleva para analizar en los centros que ha designado el Ministerio. En Santa Cruz tenemos Cenetrop, y obviamente los centros recolectores están en los hospitales o en el centro que hemos determinado para atender esta patología. Entonces se lleva allá y allá se confirma o se determina que es negativo, ¿no? Entonces, si es negativo, con su tratamiento sintomático, obviamente a casa para que pase su periodo de resfrío o cualquier situación que tenga que no es la específica. Si es específico, entonces sí, corresponde su aislamiento debidamente, de acuerdo al protocolo y a la gravedad del caso que tenga o en la etapa que se encuentre la persona sospechosa.
Doctor Cáceres, también es importante recomendarle a la población, especialmente de aquellos que sospechan que puedan tener a uno de sus parientes enfermos con coronavirus o sospechosos de coronavirus, ¿cómo tienen que atenderlos en la casa? ¿Qué medidas de seguridad o de bioseguridad ellos tienen que tener? Lo primero es no perder el contacto con el centro asistencial o el médico o el paramédico que está siguiendo el caso. En caso de tener un sospechoso estamos hablando. Sí. Entonces, y de su aislamiento a nivel domiciliar. Entonces, en una sola habitación debe estar prácticamente libre del contacto de las demás personas. Y evidentemente cumpliendo el tratamiento y las recomendaciones que le ha dado su médico que lo está asistiendo. Su hidratación respectiva, su medicación que le está administrando, etcétera. Lo mismo con su alimentación, el que debe atender o estar en contacto para entregar sus alimentos, etcétera, debe hacerlo debidamente protegido con la indumentaria necesaria, sobre todo con el tema del barbijo, una bata, ¿no es cierto? Y una gafa, ¿no? Para que pueda proteger del contacto. Entonces, si él está a 1,5 metros de la persona que está siendo aislada, en este caso, va a tener mayor garantía, entonces, ¿no? Yeah. Obviamente, él en la habitación tendrá en conexo sus medidas sanitarias necesarias donde pueda justamente hacer lo más indispensable de sus necesidades. Es decir, tiene que tener su propio baño. Obviamente, correctamente, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Entonces, de esa manera, esa persona cumple sus 3 semanas de evolución para tener más clara la figura y obviamente esperar que esta remisión de signos, si es que es un portador asintomático, enhorabuena, quiere decir que no va a necesitar de mucha ayuda de fármacos que ayuden a su fiebre en algún caso, o tos, o las mialgias que acompañan a estos cuadros. Entonces, si es, reitero, un portador asintomático, entonces son las medidas profilácticas. Ya. Su sistema inmunológico propio va a lograr superar esta etapa y obviamente pasadas las 3 semanas, se someterá nuevamente a un análisis, a hacer las pruebas necesarias para ver si todavía persiste o ya es negativo para el coronavirus. De esta forma ya estaríamos hablando del alta, ¿no? Que es la otra etapa. Perfecto. Se dice, según los últimos estudios, de que el virus permanecería hasta 35, 36 días dentro del organismo. Es muy probable, sin embargo, usted sabe que los exámenes que tenemos pueden detectar los niveles, hay algunas pruebas muy sensibles que pueden ver el nivel de su carga viral en el organismo. Si este ya es menor, aunque lo tenga, digamos, ya no es para poder contagiar a otra persona, ya no puede diseminar. Entonces quiere decir que la carga viral es tan baja que ya no hay riesgo para poderlo transmitir. Muy bien, le invito a que podamos responder algunas preguntas que nos están llegando a través de las redes sociales. Doctor, atento por favor con esta pregunta. A ver, nos dicen, ¿hay probabilidad de que el virus pueda mutar o fusionarse con otros virus para hacerse más fuerte? Sí, de hecho sí. Están los ortomixovirus, que también están en su misma variedad, debo decir así. Y obviamente hay una sospecha en el Brasil que ya anunciaban que probablemente este coronavirus está mutando a otra variedad. Entonces, normalmente en las otras cepas, como el de la influenza, se espera que muten anualmente. Sí. El coronavirus todavía no podemos profundizar un dato específico del tema del tiempo de la mutación. Pero, sin embargo, estamos seguros que esto va a ser un hecho. A ver, vamos con otra pregunta, doctor Cáceres. Atención, por favor, con la siguiente pregunta.
Después de que una persona fallece a causa del virus, ¿este aún puede contagiar? ¿Cuál es el procedimiento ante esta situación con el cuerpo de la persona fallecida? El tiempo que nosotros hemos dado de permanencia en una superficie de el virus, de sobrevida del virus. Entonces nosotros observamos esa situación, sobre todo no hay mayor riesgo una vez que en algún caso tuviéramos que lamentar el deceso de una persona. Entonces ustedes saben, ya no hay qué más alimente a esta gente patológica. Entonces, hechas las medidas que se hacen para poder enterrar a una persona que ha padecido este cuadro, evidentemente son las normales. No hay mayor riesgo, excepto el manipularlo en forma inmediata de quienes hacen aquello del baño, lo preparan, ¿no es cierto?, para el acto velatorio respectivo. Posterior a aquello, obviamente hay que evitar estar exponiéndolo mucho a el féretro, ¿no? Hay casos de personas que han asistido a funerales de justamente víctimas de coronavirus y que se han contaminado. También hay casos en países del Asia que han determinado incinerar los cuerpos justamente para evitar mayor contagio, porque se dice que en superficie permanecería durante 4 días este virus. Sí, está determinado hasta 36 horas, ¿no? Su latencia en condiciones y en ambiente y en algún tipo de superficie. Entonces, en casos extremos, lo mismo sucedió con el tema de la peste bubónica. Entonces, se lograba cremar todos aquellos que padecían esta enfermedad para proteger en mejor forma la diseminación de este virus. En este caso, obviamente son medidas y que de acuerdo al rigor, a la virulencia que se da, se llega a tomar esas medidas extremas también. A ver, tenemos otra consulta, por favor, atención, doctor. ¿En qué lugar se desarrolla más rápido este virus? ¿En el frío? ¿En el calor? ¿Qué medidas hay que tomar para no contagiarse? En todo caso, la mejor medida es evitar el contagio, con una persona sospechosa y obviamente protegerse. ¿Cómo protegernos? Ya hemos dicho, evidentemente, subiendo nuestras defensas y obviamente exponiéndonos menos a los lugares de concentración, que esa es la medida que en estos momentos a nivel nacional está optando el gobierno. Es decir, está evitando las concentraciones de personas para evitar el mayor riesgo posible de diseminación de esta patología. Entonces, la mejor medida es la autoprotección, tener conciencia de que estamos atravesando una pandemia que hay que tomarla en serio, porque no es tanto la virulencia de la enfermedad, sino la forma rápida de transmitir justamente este virus y que obviamente una persona que esté cursando con otra patología, con otro cuadro, imagínense en Santa Cruz con el tema del dengue, donde bajan su defensa, prácticamente es una dura batalla del organismo sumada a este coronavirus. Entonces lo que hay que hacer es evitar al máximo el contacto y estar expuesto en lugares masivos donde se aglutinan personas provenientes de todos lugares. Doctor. Cuando estamos hablando de una pandemia, tenemos que reconocer, ya sea por el norte, por el sur, puede estar dentro una persona que ha tenido contacto y venga de un lugar donde haya podido contraer el coronavirus. ¿Este virus entonces no es sensible ni al calor ni al frío? Puede desarrollarse de acuerdo a, reitero, el organismo y su defensa. Muy bien. No quiere decir que en Santa Cruz, por el tema del calor, no vamos a contraerlo. Perfecto. Otra pregunta. Probablemente vamos a decir. Sí. ¿Perdón? Dígame, lo escucho.
Podemos decir, por ejemplo, la influenza tiene sus periodos en los cuales se acrecienta en el invierno y parte de la primavera. Entonces, por eso se aconseja vacunar, ¿no es cierto?, en octubre y diciembre, sobre todo. Entonces, tenemos que ver justamente de que independientemente, si en esta patología ayuda el tema climático, debemos decir que en esta otra, los mayores de 60 años y aquellos que tienen alguna patología que ha deprimido su sistema inmunológico, prácticamente no los protege con el ambiente, con el medio ambiente o la temperatura. Muy bien. A ver, otra consulta, por favor. Dice, ¿este virus cuán fatal puede ser para un bebé y qué medidas podemos tomar si se manifiesta en 5 días los síntomas? Alguna vez en medicina nos decían, estos niños vienen con su pan bajo el brazo y gracias a Dios sus defensas maternas, las que tienen de origen, justamente les da cierta inmunidad. No está probado. Es menos probable, para ser específico, que esta patología los ataque a los niños, por ejemplo, menores de 5 años, por poner una etapa, digamos, o un grado etario, porque justamente en ellos transcurre como si fuera un resfrío normal, porque sus defensas son buenas. Muy bien. A ver, vamos con otra pregunta, por favor, la última. ¿Contamos con los medicamentos que contaba China para combatir el virus COVID-19? Estoy hablando de los retrovirales que han anunciado. Sí, tenemos prácticamente, primero con nuestras limitaciones y evidentemente no queremos llegar a una epidemia dentro de Bolivia que haga incontrolable esta situación. Muy bien, doctor. En ese orden de cosas, sí. Imagínese usted, aunque tengamos el aislamiento de los pacientes, porque estoy saltándome de los hospitales, de los casos críticos que tienen que ir a UTI, ¿no es cierto? Entonces, en todo este periodo de preparación, de aislamiento, de control, de que no se expandan esos 11 casos que tenemos en el país de positivo, evidentemente nos da el tiempo necesario para que el Ministerio de Salud, a través de la Organización Mundial, la OPS, etcétera, se munan de los insumos necesarios que permitan ir preveyendo el tratamiento a otra etapa que se puede dar en estos casos de epidemia. Reitero, no estamos hablando de una patología sencilla que es fácilmente controlable, con 3 semanas o 2 semanas de cuarentena, ya podemos respirar tranquilos con el hecho de que no ha crecido el número de casos positivos. Tenemos que estar atentos hasta que prácticamente a nivel mundial, de acuerdo al protocolo internacional, se diga, bueno, estamos controlando el número de casos y también la transmisión vectorial. Imagínese usted el bloqueo de fronteras, el cierre, prácticamente son medidas extremas, dificultan mucho las actividades, las operaciones que se tienen, pero para llegar a esta extrema medida, la gente, nuestra población tiene que saber que no estamos enfrentando una patología que nos espera. Estamos hablando de un virus que se difunde por vía aérea, obviamente, y que es de fácil y rápida transmisión. Entonces hay que obedecer las medidas profilácticas que están tomando tanto el gobierno, las autoridades municipales, etcétera, y las autoridades en salud que tienen la voz autorizada y la única para decirnos cómo estamos yendo con la curva y además si tenemos que tomar todavía otras medidas más extremas. Muy bien, de gracias. cuidado.
Gracias, doctor, por haber conversado con nosotros. Lo que acaba de decir es muy importante. Mucho aseo, mucha higiene. Realmente tenemos que mantener las manos limpias, no tocarnos la cara y constantemente estar desinfectándonos y evitar el contacto con otras personas. Este tema del aislamiento hay que obedecerlo, el distanciamiento social también. Gracias, doctor. La línea gratuita, por favor, me reitera una vez más. Sí, en estos momentos no la tengo. Yo lo tengo. Yo se lo digo, me acaban de pasar. A ver, por lo favor. estamos viendo aquí en la parte inferior de pantalla, el 810-1104. Si usted considera que se siente mal, que podría ser un sospechoso, quiere salir de dudas, llame por favor a esta línea para que sí le puedan aclarar todas las dudas que usted tenga. Gracias, doctor Cáceres. Muy buenas noches. Muy buenas noches y algo más. Hay que acudir a su médico, al centro donde esté próximo a su domicilio, con toda confianza, porque el personal de salud, médico y paramédico, estarán brindándole la información y la orientación oportuna, porque esta es la primer tarea que tenemos que tener con toda la población. Gracias y muy buenas noches.